Bueno, nosotros estamos siendo parte de la coalición para la evangelización mundial, COPEM, a nivel Latinoamérica, y estamos ahora acá y luego estaremos en Paraguay el próximo mes, en el mes de octubre, perdón, estaremos en Paraguay en una reunión a nivel de Sudamérica con diferentes pastores que son parte de esta coalición para la evangelización mundial. Nos pueden seguir por medio de nuestra página también, Coalición para la Evangelización Mundial COPEM, ahí en Facebook. Pueden ubicarnos y ahí nos pueden seguir en las actividades. De hecho, las actividades de hoy se están también compartiendo ahí en esta página de Facebook, ¿verdad? Así que estamos siendo parte de todo esto que el Señor está levantando. Creemos que el Señor está despertando la iglesia en este tiempo. Y estamos viendo que en Latinoamérica hay como un viento del Espíritu Santo que está llevando a la gente a darse cuenta que lo más grande es el Evangelio. Y que de verdad todas aquellas cosas que hoy se pregonan y se proclaman que no son el Evangelio, vienen a ser cosas que solamente el enemigo ha levantado en medio de las iglesias, pero que hay que volver a la Escritura, que hay que volver a la palabra, que hay que volver al Evangelio de la Biblia, que hay que volver al fundamento y de verdad no perdernos en nada de esto, sino que entender exactamente qué es el Evangelio para nuestra vida. Así que hoy quiero compartir con ustedes lo que dice Isaías capítulo 50 y versículo número 4, y quiero que vayan conmigo y que lo leamos todos en voz alta esta noche, por favor. Así que ahí donde usted se encuentra, Isaías capítulo 50 y versículo número 4. Y le voy a dar tiempo a que lo encuentre. Isaías capítulo 50 y versículo número 4. Amén. ¿Ya lo tiene? Bueno, voy a contar a 3 entonces y lo lee en voz alta, por favor. Cuento a 3, 1, 2 y 3. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado, despertar mañana tras mañana, despertar mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Padre, te agradecemos esta noche porque sabemos que a través de la obra de tu Hijo en la cruz y la resurrección se resolvió todo para nosotros, Señor del cielo. Gracias, Padre, porque hemos podido entender este mensaje que está en toda tu palabra, Señor, y para que podamos compartir, Señor, este mismo mensaje a todas las naciones de Latinoamérica. Señor, oramos porque se levanten los discípulos en Latinoamérica y por aquellos que ya se han levantado, Señor, creyendo el Evangelio. Oramos también, Padre, para que sigan encontrando nuevos discípulos, Señor, que puedan confesar con su boca, con su vida, que Jesús en realidad es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que se cumpla de esa manera el pacto de la evangelización del mundo, Padre. Oramos, Señor, y ponemos, Señor, nuestras vidas delante de ti, y que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos guíe, Señor, a la verdad a través de este tiempo donde examinamos tu palabra, Padre. Señor del cielo, que cada espíritu pueda estar abierto, Señor, en su entendimiento, Señor del cielo. Quita todo aquello que Satanás quiera poner, Señor, en el entendimiento de las personas que reciben este mensaje de manera presencial o de manera virtual, Señor. Oramos, Padre, para que toda obra de Satanás sea cancelada, Señor, y que sea quitado todo bloqueo, Señor, toda oscuridad, Padre, todo pensamiento, todo argumento, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, el Mesías Cristo. Oramos todos, Señor, y te pedimos tu gracia en esta noche, en el nombre de Jesús, el Mesías Cristo. Amén y amén. Quiero decir que el Evangelio está en toda la Biblia y que de verdad no es un mensaje que comience en el Nuevo Testamento y tampoco es un mensaje que va a terminar en Apocalipsis. El Evangelio es eterno y lo vemos en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías escribió casi cerca de 700 años antes de que viniera Jesús a la tierra. Así que estamos hablando de 700 años antes en que se escribe este versículo del capítulo 50 del libro de Isaías. No es fácil ver el cumplimiento de algo después de 700 años. Pero esto es lo que el profeta Isaías escribió. Y él dice, el Señor, Jehová, dice otra versión, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría. Él me ha dado palabras de sabio. Él me ha dado sabiduría. ¿Y de qué está hablando el Señor aquí? Está hablando de que Él nos ha dado el Evangelio. Las palabras de sabiduría. Me ha dado su palabra de sabiduría. Me ha dado esa palabra de sabio. Eso es el Evangelio. Y esto es lo que se iba a cumplir cuando viniera el Mesías Cristo.
Y el profeta Isaías lo está viviendo. Y él dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría. ¿Pero para qué? Para algo. Y ahí lo dice, para que yo sepa consolar a los fatigados. Para que yo sepa consolar al que ya no aguanta. Para que yo sepa consolar al que ya no puede. Para que yo sepa levantar a través de esa palabra de sabiduría, a través de ese evangelio, al que ya no aguanta. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es lo mismo que Isaías está diciendo, el soberano Dios me ha dado palabras de sabiduría. Esto es el evangelio. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos dieron el evangelio? Para que yo pueda consolar a los fatigados, que yo pueda consolar al que ya no aguanta, que yo pueda ayudar al que ya no puede. Para eso nos dio el evangelio. Y entonces cuando dice esto, que yo pueda ayudar a los que no tienen consuelo, que no tienen esperanza, que no tienen salida, que no tienen entendimiento, que no tienen esperanza ni respuesta en nada en su vida, para que yo pueda ayudarlo. Esto es el evangelismo. Esto es el evangelismo. Estoy en Isaías 50, versículo 4, y estoy explicando el evangelio y el evangelismo. ¿Y por qué Dios nos dio esas palabras de sabiduría? ¿Por qué Dios nos dio ese evangelio? Para que ayudemos a aquellos que aún no tienen esta fe. Para que suceda el evangelismo. Y luego dice, mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Abre mis oídos, abre mi entendimiento, abre mi ser, abre mi espíritu, para que yo pueda entender cuál es su voluntad en mi vida. Por eso es que el evangelio debe ser todos los días, mañana tras mañana, mañana tras mañana, mañana tras mañana, todos los días. Él abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento para que yo pueda permanecer y que yo pueda estar en su voluntad. Eso es el evangelio. Esto es permanecer en el evangelio. Por eso es que el evangelio debe entrar a mi vida todos los días. Y yo resumo todo en estas tres palabras: evangelio, oración y evangelismo. Nunca las olvide. Evangelio, oración, evangelismo. Evangelio, oración, evangelismo. O evangelio, oración, evangelismo. Esto es algo que debe pasar en tu vida todos los días. Evangelio, debe entrar en el evangelio. Oración, debes permanecer delante de Dios. ¿Y cómo? A través de la oración. Porque a través de la oración tú puedes entrar en el horario, en el tiempo de Dios. Cuando estás orando, el tiempo es trascendido. Cuando estás orando, la parte física, el espacio es trascendido y te encuentras en la presencia de tu mismo Padre Celestial. Y ahí, este es el tiempo de Dios contigo. Es el tiempo en que puedes hablar con Dios. Esto es oración. Y luego evangelismo es cuando vas y comparte este mensaje a otros. Cuando vas al campo y das el mensaje. Pero esto debe ser tu vida diaria. Tu vida diaria. Por eso el profeta habla de estas tres cosas. Yo debo permanecer en este pacto. Debo permanecer en esta palabra todos los días de mi vida. Por eso es que decimos que Jesús es Señor y es Cristo. No es un conocimiento que se repite solo por repetir. No es una idea que nos han trasladado. No es algo que ya creímos y que ahí se quedó todo. No, sino que de verdad tenemos que entender qué significa que Señor es Señor y es Cristo para nuestra vida, Jesús. Y el hermano citó Romanos capítulo 9, ¿verdad? Capítulo 10, perdón, y versículo 9. Y ustedes lo leyeron. A ver qué dice. Que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es ¿el qué? El Señor. ¿Y luego qué? Y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que creyeres, ¿qué cosa? Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces, ¿qué dice? Serás salvo, porque no hay otro estándar para ser salvo. Es la fe del evangelio, es creer que Jesús es Señor y es Cristo de mi vida. Que si confesares con tu boca que Él es ¿qué? Señor, Señor, Señor. ¿Y qué significa que es Señor? Es nuestro dueño.
Porque fácilmente podemos andar repitiendo lecciones que Jesús es el Cristo. Pero ¿será tu Señor? ¿Será tu Señor? Aquí ya no les gustó a muchos, ¿verdad? No, Él es el Cristo, hermano. Eso no es Señor, es Cristo. La Biblia dice que es Señor y no es Cristo. Amén. Amén. Entonces Jesús es Señor y Cristo. Nos cuesta que nos entre el Señor, ¿verdad? Como ya entendimos qué significa que es Cristo, nos es fácil, pero el Señor nos cuesta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos que aprender a vivir bajo su señoría. Amén. Y aquí es donde muchos de verdad no han entendido el Evangelio. Porque repetir que Él es el Cristo, amén, está bien. Repetir lección de que Él es el Cristo está bien, pero ¿es Señor de tu vida? ¿De verdad estás rendido delante de ese Señor? ¿De verdad tu vida es para Él? ¿O andas repitiendo únicamente que Jesús es el Cristo para sentirte bien y para satisfacerte tú mismo y quieres seguir haciendo tu propia voluntad siempre en tu vida? ¿Es Señor o no es Señor? Romanos 10 dice que el que confesare con su boca que Jesús es Señor, y luego dice y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, el único que ha sido levantado de los muertos es Cristo. Amén. Por eso está diciendo que Él es Señor, pero que también es Cristo. Entonces, si alguien confiesa con su boca que Él es Señor, pero también cree en su corazón que Él es el que fue levantado de los muertos, que Él es el Cristo, entonces es salvo. Este es el estándar de la salvación. No es solo de repetir que Él es Señor, sino es creer también que Él es Cristo. Son las dos cosas. Por eso es que decimos que Jesús es Señor y es Cristo de nuestra vida. Y esto es lo que el salmista había entendido. Por eso él dice que nuestros oídos espirituales se abran, de verdad, que abre mis oídos como un discípulo, de alguien que aprende, de alguien que está creciendo cada día con el Evangelio y diciéndole no al mensaje de la serpiente que hasta el día de hoy sigue engañando a la gente. Satanás sigue engañando a la gente y la obra de Satanás no se ha detenido y va a seguir hasta el día de hoy y continúa cada día. Yo de verdad oro para que ustedes en su vida necesiten el Evangelio cada día y que sus oídos de verdad sean abiertos al Evangelio cada día y que puedan crecer con este oído de discípulo, porque solamente con el Evangelio va a suceder la evangelización mundial en nuestra generación, y esta es la buena palabra, es el Evangelio, y es acerca de Jesús como el Mesías Cristo. No se trata de nada más. Se trata de entender que Él es nuestro Señor y es nuestro Cristo. Romanos 10:17 es un versículo que habla de la fe del Evangelio. Y hoy yo tengo mucho temor de que la iglesia no esté viviendo la fe del Evangelio. Tengo mucho temor de que la iglesia hoy no esté teniendo la fe del Evangelio. La iglesia de hoy de verdad tiene muchas creencias. Sí, la gente de hoy tiene muchas creencias. Y van desde las más complicadas hasta las más sencillas, ¿no? ¿Verdad? Hoy Kevin nos comentaba que fueron a un lugar y el pastor dijo: yo los miro a ustedes todos amargados, traigan una libra de azúcar, les voy a dar azúcar. Y los empezó a administrar con azúcar. Yo creo que voy a traer yo también. Tengo café, ¿verdad? Pero eso es lo que la gente cree. Eso es lo que la gente está creyendo, todas esas cosas. ¿Verdad?
La gente cree las mentiras que Satanás está enviando y no las manda allá a la calle, las está mandando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Por eso la iglesia hoy está, hermano, está pero mire, perdida, desubicada, no está creyendo el mensaje del evangelio. Una hermanita que se fue de allá con nosotros me llama un día, me dice: pastor, ayúdeme por favor, mire, yo estoy yendo a una iglesia aquí en Estados Unidos, pero fíjese que hoy la pastora nos dijo: ¿quiénes están enfermos? Vengan aquí adelante. Y entonces pasamos, dice, yo ahí, hermano, porque soy un poco mala, dice, y entonces ¿sabe qué hizo la pastora? Agarró un huevo y dijo: ¿dónde les duele? Les voy a pasar el huevo. Y donde yo pase el huevo, ahí se les va a curar el dolor. La gente cree en cosas bárbaras. No, ¿cómo puede creer que un huevo lo va a sanar y no cree en el evangelio? Nosotros antes pertenecíamos a un movimiento profético, apostólico, y andábamos ahí, hermano. Ahí mi esposa también andaba con su grupo de mujeres ahí que la seguían. Y un día, levántense la blusa, la vamos a ungir en el ombligo, en el muslo. Y todas las mujeres van a levantar la parte. Otras mujeres les echan aceite en el ombligo, hermano. Que mi esposa dijo: no, yo me voy para otro lado. Pero algunos de ahí estaban. Y cuando les caía el aceite, ¡ah!, se tiraban y empezaban a patalear ahí como iguanas, cociéndose en el sol. El efecto del aceite. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la gente pueda creer estas barbaridades? Qué bueno que ninguno de ustedes que está aquí pasó eso. Espero que no haya pasado. Y nosotros mismos, nosotros veníamos a El Salvador antes de entender como hoy comprendemos el evangelio. ¿Sabe a dónde íbamos? Aquí a El Salvador. Íbamos a un ministerio profético también. ¿Sí? Tal vez ustedes la han oído. Muy famosa la hermana Chente. De allá de... ¿cómo se llama ese lugar? Es que tiene como un nombre africano. Es un pueblo que queda en la carretera. No, es como un nombre africano el nombre. Pues íbamos a ir. Y la hermana, para ministrar, hermano, la hermana era algo gordita más, y grandota. Y tenía unas manotas así de elefante. Y de verdad, se le paraba uno enfrente, hermano. Y le empezaba a pegar en la cabeza. Bueno, y le daba, pero unos manotazos. El Congo. Y a mí me agarra. Y yo no sabía si llorar o gritar o pegar. Me agarró y va de darle palabras así, en serio, que no sé qué, que no sé cuánto. Y se cansó de pegarme aquí, me levantó la cabeza y me agarra aquí enfrente. ¡Pah! Y yo viendo qué estaba pasando con los hermanos. Y después de que terminó, me agarra y ¡pah! Yo creo que vengándose estaba. Hermano. Así son las profetas salvadoreñas de Dios. Yo no lloré, hermano, pero le digo que yo creía en esas cosas también. Por eso, mire, hermano, la gente llega a creer tantas cosas cuando no tiene claridad acerca del evangelio.
Y somos así, somos dados a eso porque dentro de nosotros hay una necesidad espiritual. Y creemos que cualquier cosa va a llenar esa necesidad espiritual, ese vacío que tenemos adentro. Pero de verdad, nada lo puede llenar. Absolutamente nada puede llenar tus vacíos. Nada humano lo puede lograr. Aunque tú logres tus metas, aunque logres todos tus sueños, al final, si no has resuelto el problema espiritual, el vacío sigue dentro de ti. Solo hay algo que puede llenar y saciar todo, y eso es el Evangelio de la Biblia. Por eso Romanos 10:17 dice: así que la fe, hablando de la fe del Evangelio, la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe verdadera surge cuando podemos oír. Y esa palabra oír en el hebreo es el Shema de Dios. Y eso significa la revelación. Oír es revelación. Por eso la fe viene por la revelación. Y la revelación viene por la palabra. Pero la palabra viviente, la palabra que es Cristo, el verbo que es Cristo. Entonces, cuando se nos revela el Cristo, surge en nosotros la verdadera fe, que es la fe del Evangelio. Esto es lo que Pablo está tratando de explicar aquí, cuando dice: así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Por eso viene la fe. La gente como hoy lo que tiene son creencias y no fe. Entonces la gente anda buscando, hermano, respuesta, ¿verdad? Anda buscando salida y anda trayendo un montón de creencias, pero no tienen esta fe que viene por la revelación de la palabra viviente en mi vida. Entonces la gente tiene un montón de creencias. Y creencias que ellos consideran que en realidad para ellos esto es lo que Dios quiere decirles. Usted y yo hemos creído el Evangelio, del cual habla toda la Biblia, y sabemos que esa verdad es acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que no trata de otro mensaje, y que esta en realidad es la buena noticia de la cual nos está hablando toda, absolutamente toda la Biblia. Y no todos van a creer esto. Tenemos que tener claro, no todos van a creer esto, aunque la escuchen. Por eso no es un simple escuchar o un simple oír, porque hay gente que ha oído el mensaje de la Biblia, que ha oído la palabra, ha oído el Evangelio, pero no lo pueden creer, no pueden tener la fe verdadera del Evangelio, porque no se les ha revelado la palabra viviente, porque no se les ha revelado Cristo. Ese oír. Por eso Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso dice acá el profeta: que mis ojos sean abiertos, que yo pueda oír, que pueda tener entendimiento de un discípulo, que de verdad mis oídos sean oídos de discípulo y no alguien que solamente sí, sí, y oye. Hay mucha gente que oye el mensaje de la Biblia como que si fuera oír cualquier tema, ¿verdad? Pero el mensaje de la Biblia no es cualquier tema. El mensaje de la Biblia no se trata de una serie, no se trata de una serie de Netflix. No, el Evangelio de la Biblia no es que tenga 5 capítulos y viene la siguiente temporada. No, el Evangelio de la Biblia es eterno y es la buena noticia a través de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Como hoy la gente se cree, ¿verdad? Como creen todo, el fe, el Netflix, todo. Entonces creen que el Evangelio es igual. Ay, pastor, ¿y por qué no hace series usted? Va a pedirle al pastor Denis que arme su serie del Evangelio. Tal vez así lo ven, ¿verdad? Tal vez así lo miran. Vamos a ir a la serie número 1. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Verdad? De verdad tenemos que creer que
este evangelio en realidad no es para todos, aunque lean la Biblia, aunque vayan a una iglesia. Muchos no van a entender ni van a creer este mensaje del evangelio. Así que si usted no ha creído, dele gracias a Dios. No se crea, ahora ya sé el evangelio, ahora ya puedo dar el evangelio, ahora ya tengo el evangelio, ahora lo entiendo. No sea orgulloso. Si eso es por gracia, eso es por misericordia de Dios. Cuando yo vine la primera vez a esta iglesia, yo vi un montón de bichos aquí. Zancudos, bichos, ¿verdad? Había bichitos de 12 años, 14 años, y estaban aquí, y pasaban aquí. Los pastores le decían, pasamos, ahora te toca a vos, pero lo haces bien, le decían, porque ahí está el pastor Mario, y no te va mal. Todos asustados que el pastor Mario había venido. Y daban su lección, y la daban muy bien. La seguían así como estaba, ¿verdad? Lo trazaban muy bien, muy claro cómo lo explicaban, pero ahora ya no está aquí. Entonces el evangelio no es repetir temas, lecciones. Ya tengo el evangelio. No. El evangelio es algo que yo necesito todos los días en mi vida, y que debe entrar a mi vida todos los días, porque hasta este momento Satanás sigue poniendo un velo en el entendimiento de las personas para que no podamos creer el evangelio y que podamos creer un montón de cosas que la Biblia no dice. Y la gente cree todo eso que la Biblia no dice, por alguna razón no pueden creer el mensaje del evangelio. Por alguna razón. Por eso, si usted ya entendió ese mensaje, déle gracias a Dios. Pero como a algunos todavía no les ha caído el 20, de todas maneras se lo voy a volver a explicar. ¿De qué trata el evangelio? De Cristo. De Cristo. El evangelio es acerca de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vino a esta tierra y cumplió la obra del Mesías Cristo en la cruz y en la resurrección. Entonces Él vino a cumplir los 3 oficios de rey, sacerdote y profeta. Como profeta te abrió el camino para que te puedas encontrar con Dios nuevamente. Como sacerdote derramó su sangre en la cruz del Calvario y perdonó todos tus pecados y quitó la maldición que había sobre tu cabeza. Por eso ya no eres un maldito ni una maldita, ahora eres un bendito y una bendita de Dios. Él es el verdadero sacerdote y como verdadero rey vino y derrotó a Satanás y a la muerte a través de la resurrección. Por eso hoy hay nueva vida en mí. En esto se resume el evangelio. Este es el evangelio. Amén. No se trata de otra cosa. Es creer esto. Es creer esta obra que Él vino a realizar a la cruz y a la resurrección. Y ahí se resume todo. Y porque en esa obra en realidad está la fe del evangelio. La fe de la que habla toda la Biblia viene entonces por revelación de Dios al ser humano. Por eso nadie puede creer el evangelio si Dios no se lo revela. Amén. Nadie. Y de verdad quisiéramos que nosotros pudiéramos tener la capacidad de revelar el evangelio y decir voy a buscar a quién se lo voy a revelar yo hoy. Pero si usted me cae mal, no. Que se va al infierno. Gracias a Dios que no fue así. No me tocó a mí elegir quién cree y quién no cree. Por eso yo no puedo decir, usted no tiene el evangelio. ¿Y será que tú ya lo tienes? ¿Verdad? Porque caemos en la posición de los israelitas, que decían, ustedes no son parte del pacto.
Y Dios les dijo, ustedes son ramas delgadas. Nos dijo, Dios dice, nosotros somos ramas delgadas, pero que fuimos injertados gracias a que las ramas naturales también se cortaron. Entonces no podemos menospreciar a nadie. El evangelio hay que darlo, es la buena semilla. Yo soy un sembrador. ¿Qué va a hacer Dios con usted? Pregúntenle al Señor. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer Dios con la palabra que digo hoy? Saber. Dios solo viene a tirar la semilla. Dios solo viene a poner la semilla. Y el Señor dará el crecimiento. Porque al final no soy yo quien decide quién es salvo y quién no es salvo. Ojalá todos seamos salvos los que estamos acá y que podamos llegar hasta el final. Así que es Dios mismo quien revela a nuestra vida quién es su Hijo, quién es el Cristo. Es Dios. Esto es una revelación y esto es lo que Pablo está enseñando en realidad cuando habla de cómo viene la fe por el oír, pero no cualquier oír, sino que es el oír acerca del Cristo. Y esta palabra oír viene de ese Shema o Shama de Dios y significa tres cosas. Es oír para obedecer y compartir. El Shema de Dios tenía esas tres características. Se oía para obedecer y obedecer para compartir. Esta obediencia. Esto es el Shema. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ese es el Shema para Israel. Y lo tenían que oír, ¿verdad? Y luego lo tenían que obedecer, no teniendo otros dioses. Y luego lo tenían que compartir a todas las naciones del mundo. Esto era la evangelización mundial en el Antiguo Testamento. Esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Por eso lo mismo sigue diciendo el Señor hoy. El que tenga oídos para oír. Los que creen entonces este evangelio, la buena noticia, son bienaventurados. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Cristo? Amén. Amén. Como verdadero profeta, ¿qué hizo? Como verdadero profeta, ¿qué hizo? Abre el camino. Como que todavía las nubes están arriba, ¿verdad? Como que los pájaros ahí, como andábamos hoy en la playa, unos pájaros encima de la cabeza del pastor de él, ¿verdad? Encima de la peluca de la pastora también. Entonces, ¿cómo es eso? Tenemos que tener claro. Y debemos orar todos los días con esta fe, todos los días. Mi oración es todos los días. Señor, perdona mis pecados. Yo soy un pecador, estoy en la carne, perdóname. Pero yo he creído que tú eres el verdadero profeta que me abrió el camino para que yo esté contigo todos los días. Eres el verdadero sacerdote que con su sangre perdonó todos mis pecados y quitó la maldición que había sobre mi cabeza. Y eres el verdadero rey que derrotó a Satanás y a la muerte y me ha entregado la autoridad para que yo cumpla la evangelización mundial todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir con esta fe todos los días de mi vida. Y oro, Señor, para que se levanten los discípulos de Latinoamérica. Esta es mi oración todos los días. Yo no ando orando ahí por vainas. Oro poco, pero bien. Amén. Cuando usted ora, incluye esos tres oficios en su oración. No, porque si no me hubiera contestado rápido. La fe del evangelio debe ser así, clara, precisa, exacta, no con tantas vueltas ahí. Y la oración debe ser igual, porque la oración refleja tu fe. Ya ayer expliqué qué problemas todos tenemos. Así es. Entonces voy a orar por el problema si sé que todos los días va a haber problemas.
Debo orar con el Evangelio. Amén. Debo orar con el Evangelio. Y oro por él todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Llevamos meses orando por la pastora también, todos los días, 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 todos los días. Entonces la oración es parte de mi vida. Por eso los que creen la buena noticia son bienaventurados. Sí. Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17 dice: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y porque sus oídos oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Así que ustedes son bienaventurados si han creído el mensaje del Evangelio, porque no todos van a creer esta buena noticia acerca de Jesús, el Mesías Cristo. Y si usted ha creído, es bienaventurado, bienaventurado. Déjalo claro. Déjalo claro. Usted es un bienaventurado. Y era lo del problema, pero bienaventurado. Amén. A veces sin fuerzas ya, pero bienaventurado. Amén. Amén. Así es. Debemos creer esto. Dichosos porque sus oídos oyen. Dichosos porque sus ojos pueden ver la obra de Jesús en Cristo en todas las escrituras. Son dichosos. Son dichosos. En la iglesia nos enseñaron la Biblia como una historia, pero no nos enseñaron el Evangelio. Y nos enseñaron un montón de historias bíblicas, ¿verdad? Yo mismo era supervisor de la escuela dominical de Amado. Imagínense qué nombre. Y yo me encargaba de ver que las historias se enseñaran bien, como los que enseñaban. Pero la historia de David y Goliat. Y esa es mi favorita, la historia de David y Goliat. ¿Y con quién se identifica usted? Yo me identifico con Goliat. Porque era grandote, iba bien preparado, era hombre de guerra. No, yo con David, porque era pequeño y solo llevaba una a su hombra. Pues usted no está representado ni en Goliat ni en David. ¿Sabe dónde está usted representado según el Evangelio? En un montón de soldados del ejército israelita que estaban temblando, dice que las rodillas no salía Goliat. Eso era usted en la historia. No se crea Goliat ni David. Usted era el que estaba temblando de miedo allá, porque ese David era el símbolo del ungido de Dios, el Mesías, que podía derrotar al gigante. Pero no nos enseñaron el Evangelio ahí, nos enseñaron la historia de Dios, ¿verdad? Y nos la enseñaron románticamente, ¿verdad? Así nos enseñaron la Biblia. Nos enseñaron que un hombre llamado Noé construyó un gran barco, ¿verdad? Y que durante 120 años anduvo pidiendo ofrendas el pobre para que pudieran regalarle la madera y los clavos para clavar el arca y levantar el arca, y de él solo él trabajaba y la gente lo miraba, pero no se explica en el Evangelio. Nos explicaron la historia bíblica, pero nunca el Evangelio. Y la historia bíblica no es el Evangelio. El Evangelio, la fe del Evangelio viene por la revelación que el Espíritu Santo te puede dar. Y entonces cuando obra el Espíritu Santo en tu vida, surge esta revelación. Por eso la pregunta de esta noche es: ¿cómo estamos oyendo el Evangelio? ¿Cómo estás tú oyendo el Evangelio? ¿Cómo lo estás oyendo? Algunos escuchan el Evangelio como un tema más en su iglesia, ¿verdad?
Vamos a ver al pastor Denis o a la pastora Marina ahí con sus chistes mientras predican. No tema más de él. No. A mi esposa es su seguidora, que hace con la pastora. A mi esposa le gusta ir a la pastora Marina porque es que viera cómo hace chistes, hablar del evangelio, ya me gusta eso a mi esposa. Así que hay una afán. Entonces, mucha gente de verdad puede escuchar el evangelio como un tema más en su vida. Sí, hay gente que es así. Otros piensan que sí, el evangelio es la verdad, dicen, ¿verdad? Sí, es la verdad, pero no terminan de creerlo ni proclamarlo nunca. Llegan a creer que sí es la verdad, pero no lo proclaman nunca. Y la mayoría de personas, cuando escuchan el evangelio, creen que es algo repetitivo. Incluso si nos oye a nosotros decir que Jesús es el Cristo más de una vez en un mensaje, dice, es que solo repiten que Jesús es el Cristo. Dice, eso ya lo sé, ya lo tengo, ya lo conozco. Y hasta aburrido parece escuchar que Jesús es el Mesías Cristo. Y lo que no han entendido es que pasarán toda la eternidad escuchando que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué? Porque nuevamente nos han enseñado la vida eterna como algo romántico. Hemos sido mal enseñados. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿y qué es la vida eterna? Es que cuando uno se muere se va al cielo. No es lo que la gente piensa que es la vida eterna. Otros dicen, es que vamos a ir a caminar a las calles de oro. Unos son ambiciosos, ¿verdad? Las calles de oro. Y otros dicen, yo voy a ir al mar de cristal a tomarme un coco ahí como en el malecón de cristal, ahí el pastor. A comerme una minuta granizada después al mar de cristal. Y muchos piensan que ir a la vida eterna es como ir a descansar en un gran resort, ¿verdad? Y piensan que es de la vida eterna. Hermanos, estamos equivocados. La vida eterna no se hizo para descansar. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Cristo, a quien tú has enviado. Es por eso que la vida eterna ya empezó. Por eso Pablo dice, echen mano de la vida eterna. Ya estamos. Y muchos creen que hasta que se mueren. No. Fuimos mal enseñados. Por eso es que hay que volver a la Biblia. Y hay que oír el mensaje del Evangelio. Otros más escuchan el Evangelio y creen el Evangelio solo cuando todo les va bien en su vida. Hay gente que oye el mensaje, sí, pastor, Jesús es el Cristo, mira cómo me está yendo hoy en la venta de pupusas. Y creen que porque le está yendo bien en su venta de pupusas, Jesús es el Cristo. ¿Verdad? Es que estoy bendecido y añadido porque Jesús es el Cristo. No, es que el Evangelio no es un amuleto. El Evangelio no es un manojo de ajos que vas a colgar en la puerta de tu negocio. El Evangelio no es un montón de ramos de ruda que vas a echar en la calle para que venga la gente. El Evangelio no es eso. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles, dice la Biblia. Esto es el Evangelio. Y esta es la fe del Evangelio. Y aunque no te vaya bien, Jesús sigue siendo el Cristo. Aunque no te vaya bien, Jesús es Señor y Cristo. En las buenas y en las malas, Él es Señor y Cristo. Así que no importa. Él es Señor y Cristo. Por eso Jesús les dijo en Lucas 8:18 a los que lo seguían: mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Cómo estamos oyendo el Evangelio? Quiero concluir, porque ya se me fue el tiempo, ¿verdad?
La pastora me dijo que tenía todo el tiempo, pero yo soy respetuoso siempre de ti. ¿Verdad? Necesitamos pedir a Dios que nos revele cada día de hoy. Y en Mateo 16, 16, 17 Jesús le dijo a Pedro que lo que había dicho era revelado por el Padre en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, sí, esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así que necesitamos pedir a Dios todos los días que te lo revele el Evangelio. Gálatas capítulo 1 y verso 12 dice que Pablo conoció a Jesús Cristo a través de la revelación que Dios mismo le dio. Dios mismo se le dio. Juan en Apocalipsis 1:1 dice que este libro de las revelaciones es la revelación de Jesús Cristo que le fue revelado a él. Muchos no leen el libro de Apocalipsis porque les da miedo. Ay, es que cuando uno empieza a ver ahí aparece la bestia. Y, no, ese libro. ¿Cuántas predicaciones acerca del Apocalipsis en el libro? ¿Y por qué? Porque la gente le cuida. Pero Juan está diciendo del primer versículo de quién trata el libro. Y tiene 22 capítulos. Y de los 22 capítulos, solo 5 hablan de los eventos del fin. Y los demás capítulos, ¿saben de quién hablan? De aquel que está sentado en el trono y del Cordero que está a su lado. Y donde dice, y todos los ancianos se postraban ante él y cantaban un cántico nuevo. Y luego dice, y todos los ángeles, millares de millones de ángeles, se postraban ante el que está sentado en el trono y ante el Cordero. Y todos los habitantes de la tierra, y todos los habitantes del mar, y todos los que están debajo de la tierra, se postraban delante de aquel que está sentado en el trono y delante del Cordero, diciendo, digno, 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 santo, santo, santo es el Cordero de Dios. Entonces, ¿de quién trata Apocalipsis? Cristo. Es de Cristo, el Cordero que fue inmolado. Lucas 2:26 dice que había un anciano que se llamaba Simeón y que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no moriría sin haber visto al Mesías Cristo. Y guiado por el Espíritu Santo, aquel día el anciano Simeón llegó al templo. Cuando exactamente llevaban al niño, María y José lo llevaban a presentar al 8º día. Y en la misma hora, guiado por el Espíritu Santo, llegó Simeón. Y cuando lo vio, dijo, hoy ya me puedo morir, porque mis ojos han visto tu salvación tal y como me lo prometiste. Que podamos ver el retorno de Cristo con nuestros ojos, igual que Simeón. Y que podamos decir, ahora sí, Señor, ya. Porque hemos visto tu salvación. Necesitamos la gracia del Señor en nosotros cada día y que podamos creer cada día este mensaje del Evangelio. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, delante de tu trono estamos y nosotros no podemos esconder absolutamente nada delante de tus ojos, Señor. Por eso te pedimos perdón, Padre. Porque muchas veces hemos ignorado tu palabra. Porque muchas veces hemos sido necios ante el mensaje de tu palabra. Porque muchas veces no hemos entendido que tú eres el Señor de nuestra vida. Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a poder encontrarnos con esta revelación para nuestra vida todos los días, Señor, sobre la tierra. Y que podamos ser testigos, Señor, de ese Evangelio que tú nos has revelado. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestro entendimiento, como los oídos del discípulo, Señor del cielo. Y que esta palabra de sabiduría esté en nosotros, Señor, para dar aliento al cansado y al fatigado. Y que se cumpla la evangelización mundial en nuestra generación y con nuestra vida. Oramos todos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, el Cristo. Amén.
y amén.